Bien, volvemos de nuevo al tema. ¿Qué es el efecto de cambio de acidez en esas fórmulas orgánicas que están dentro de nuestro cuerpo, que son los ácidos carboxílicos? Se llama un efecto inductivo. Y todo depende a que aumenta y disminuya la acidez. La acidez es nada menos que un pH menos de 7. Es decir, si yo tengo un pH 6, está ácido. Si tengo un pH 5, está más ácido. Si tengo un pH 4, es mucho más ácido. Si tengo un pH 3, tengo más ácido. Significa que mi cuerpo puede inocular cualquier tipo de virus. Mira aquí la importancia del tema. Ahora, dependen dos factores para que ese ácido carboxílico se encuentre ácido o alcalino. Hay dos factores. La electronegatividad relativa de los sustituyentes. Ya vamos a explicar bien eso. Y dos, la distancia de los mismos al grupo carbonilo. Bien, hablemos del primero. Dice, depende de electronegatividad relativa de los sustituyentes. Bien, explico aquí. Nosotros habíamos visto ya en la clase anterior que el grupo funcional es la unión de carbono a doble enlace de oxígeno y un enlace de oxígeno-hidrógeno. Cuando nosotros encontramos dentro de una fórmula el oxígeno e hidrógeno, le llamamos oxidrilo o hidroxilo. Ahora, préstame atención. Ese enlace puede ser que sea más débil o más fuerte. ¿Todo de qué depende? De los elementos que se unan a ese ácido. Por ejemplo, aquí pone en el párrafo, si nosotros utilizamos un elemento halógeno, ¿sí se acuerdan cuáles son los elementos halógenos? Eso ya es clase de primero de bachillerato. Emi, ¿cuáles son los elementos halógenos en la tabla periódica de elementos? Acuérdate los alcalinos, alcalinoterrios, los terrios, los metales de transición, habían los nitrogenados, los oxigenados, habían los gases nobles y también los halógenos. ¿Cuáles eran los halógenos? Jonathan, ¿cuáles eran los halógenos? Les hago un recordero. ¿Quiénes eran los elementos no metales que se unían con oxígeno que tenían los grados de oxidación 1, 3, 5 y 7? No, pues en lo general el cuerpo humano, uno mismo tiene control del cuerpo. Si uno come mucho, se perjudica, y si uno come bien, pues está bien. No, tengo que reconocer dentro de la alimentación cuáles son los elementos que me produzcan a mí una debilidad en el pH. Diga, los halógenos no son flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿verdad? Ahí está la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica siempre tiene que estar a la mano. Está en el grupo familia 17, en el grado de los no metales, en el lugar de los no metales. Y ahí lo dijo ya Emi. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y explico una clase también que debería aportar en segundo año. Ya con ustedes estoy haciendo un conglomerado de clases. Los halógenos. Por favor, anda la tabla periódica de elementos. Yo la tengo aquí, siempre la tengo a la mano. En la tabla periódica de elementos significa que el grupo de los halógenos está cerca a los gases nobles, que es la última grupo de familia. Si te acuerdas que en primero de bachillerato les decía, todo tiene relación, y hablábamos de la regla del octeto, y la regla del octeto dice que los gases nobles se encuentran libres en la naturaleza, porque ellos tienen en la última orbital, tienen los 8 electrones, así que no necesariamente, vale la redundancia, necesario es unirse con otro elemento, no lo necesita. Pero los halógenos, en este caso, el cloro, fluoro, el bromo, yodo y astato, tienen 7 electrones en la última órbita, y por lo cual ellos necesitan estar estables, unirse con otro, y en este caso se une al ácido, ¿sí? Que en este caso estamos hablando. Y aquí yo tengo un ejemplo. Mira aquí, en tu libro también está. Aquí yo tengo un ácido carboxílico.
Aquí está la fórmula, no han puesto el nombre. Si tienen un solo carbono, ¿qué es? Un ácido metacarboxílico. ¿Sí? Acuérdate que termina en ílico. Un ácido metanoico. ¿Estamos? Ahora, si a este le unimos un halógeno, mira lo que pasa con el pH. Mira aquí, 2.85. Y si a este le uno otro halógeno, sigue disminuyendo el pH. Y si yo le aumento 3 átomos de flúor, tengo una disminución de un pH terrible. Mira aquí, tengo un ácido carboxílico extremadamente ácido, lo que significa que todos los elementos, todos los aditivos que tú consumes, que son extremadamente ácidos, que tienen en su composición esos halógenos, al unirse al ácido carboxílico, lo que genera es un pH extremadamente ácido. Y aquí dice, con respecto al primer factor, los elementos o grupos más electronegativos que el oxígeno son los halógenos. Y los halógenos, ¿qué es lo que hacen? En la unión de ese hidroxilo, que es la unión de oxígeno más hidrógeno, lo hace más débil, que produce un efecto que se llama inductivo, que significa que aumenta la acidez de ese ácido carboxílico. Mira aquí la importancia. Ahora, si nosotros unimos ese ácido carboxílico más bien a uno que no absorba electrones, sino que done electrones, lo que vamos a hacer es que ese grupo hidroxilo se una más fuerte y lo que va a incidir en la acidez de ácido carboxílico. Es decir, si nosotros consumimos, ¿sí?, alimentos que sean alcalinos, lo que vamos a hacer es que el pH va a aumentar en número, lo que significa que se va a acercar a una neutralidad. Y tu cuerpo va a estar en un pH de 5 a 7, como lo dijo el compañero, que puede llegar hasta 8, y puedes generar que esos virus, bacterias, hongos y parásitos que ingresan a tu cuerpo no te generen alguna infección y no se produzca parasitismo. Es decir, virus, bacterias, hongos, parásitos que viven de tu cuerpo, te inflaman, te enferman y mueres. Vamos al otro concepto. Bien, también el número de sustituyentes o radicales dentro de la rama de ese ácido carboxílico también influye en la acidez. También influye. Mira, por ejemplo, aquí, el número de sustituyentes presentes es directamente proporcional a la magnitud del efecto inductivo. ¿Qué era el efecto inductivo? Es cuando se une otro elemento y baja inmediatamente el ácido o sube y se transforma en alcalino. Y mira aquí lo que dice. Cuando el sustituyente tiene formado por un solo cloro, ¿qué es lo que ocurre? Se forma un cloro acético y el pH es de 2.85. Pero si yo le pongo 2 átomos de cloro y formo un dicloro acético, mira lo que pasa con el pH. Sigue disminuyendo y vuelve siendo más ácido. Pero a mí se me ocurre poner otro cloro y formo un dicloro acético. Mira lo que pasa con el ácido. Ese ácido carboxílico se vuelve extremadamente ácido. De ahí la importancia de que nosotros debemos hacer caso a lo que nos dicen. Siempre consumir alimentos que sean alcalinos para que nuestro cuerpo pueda funcionar y nuestra fisiología y metabolismo funcione a plenitud. Vamos por el segundo factor. Aquí está. El último factor. Vamos a hablar acerca de los radicales. Bien. Dice, entre más distante se encuentra el sustituyente o radical respecto al carbono alfa. ¿Cuál era el carbono alfa? Voy y veo acá. Mira en tu libro también ahí está. ¿Sí? Tenemos el grupo funcional. El grupo funcional del ácido carboxílico, ¿cuál era? COH. ¿Cuál es el carbono alfa en esta cadena? El carbono del grupo funcional.
Entonces, ¿qué dice aquí? Entre más distante se encuentre el sustituyente a ese carbono, el efecto inductivo será menor, siendo poco normal encontrarlo en un efecto inductivo que se transmite a través de más de 4 átomos. Aquí explico en este ejemplo. Mira aquí, enfócate aquí, por favor. Y aquí vamos a ponernos a ver el pH. Si yo tengo un ácido 2-clorobutanoico, tú ya sabes por qué se le llama 2-clorobutanoico, porque está en el segundo carbón el cloro, ¿no es cierto? Entonces, este está más cerca al carbono alfa. Y este como ácido tiene un pH de 2.86. Pero si este cloro lo ponemos en el tercer carbono, según el enunciado, ¿qué significa? Que influye mucho en ese efecto inductivo. Es decir, va disminuyendo su acidez. Y aquí tengo un segundo ejemplo. 3-clorobutanoico. Significa que este radical, cloro, lo ponemos en el tercer carbono. Y mira lo que pasa con el pH. 4.5. Pero más de eso, lo alejamos un poco más al 1, 2, 3, al 4 carbono. Ese cloro que está unido al cuarto carbono significa que da como resultado un efecto inductivo, que el pH de esa solución carboxílica tiene un 4.52. Significa que entre más lejos se encuentre el radical, que puede ser un halógeno, un cloro, un fluoro, un bromo, yodo y astato, significa que va a ser beneficioso para el ácido carboxílico. Va a tener un ácido cercano a 7. Pero si ese halógeno se acerca más a este carbono alfa, significa que vamos a tener un ácido carboxílico extremadamente ácido.